La realidad no es otra cosa que la capacidad que tienen tu pensamiento de manifestar frente a ti. Neville Goddard. No sé cómo hayas llegado hasta aquí. No sé qué sendero hayas recorrido, qué dolores hayas atravesado, qué preguntas sin respuesta han estado ardiendo en tu interior como brasa que se niegan a extinguirse. Pero escúchame atentamente. Si este conocimiento ha llegado a ti, si esta palabra está resonando ahora en el lo profundo de tu ser, no ha sido por casualidad. Lo que alguno llaman azar, los guardianes de este conocimiento sabemos que el langage silencioso del universo, el susurro de las fuerzas que tejen los destinos, ha sido elegido. O quizá, en un nivel más profundo, tu espíritu ha elegido este momento para despertar. De alguna manera, en medio del ruido, el caos y toda esa pregunta que repite cada noche antes de dormir, algo te pidió ayuda al universo. Y el universo, un poco él lo comprendant verdaderamente, siempre responde. A veces él lo hace en forma de crisis, a veces con dolor, a veces con silencio que corroe el alma. Y a veces, simplemente poniendo frente a las palabras exactas que necesita escuchar, justo cuando más las necesita. Así funciona la magia de la vida. Así funciona el sagrado arte de la manifestación que los antiguos maestros conocían, pero que ha sido ocultado bajo capa y capa de ilusión. Pero déjame revelarte algo que pocos se atreven a confesarte. Este conocimiento no va a salvarte. No tiene el poder de transformar tu realidad ni puede hacer milagro por ti. La única persona con esa capacidad es tú. Lo que sí puedo asegurarte que cada palabra aquí revelada ha sido conservada en templo oculto, transmitida en susurro entre iniciados, protegida de aquello que buscarían utilizarla para fin egoísta. Este conocimiento ha sido sufrido, cuestionado y enfrentado con la valentía que requiere mirar más allá del velo y dejar de culpar a los demás, al pasado, al destino o al mismo universo por las riquezas que uno han legado a tu existencia. Lo que está a punto de recibir no es un manual de respuesta rápida. Es una invitación incómoda, pero necesaria, a mirar en las profundidades de tu ser, a cuestionar las creencias más arraigadas en tu inconsciente, a romper patrones heredados de generación que ya no te sirven ni a tomar, quizá por primera vez, verdadera responsabilidad energética sobre tu relación con la abundancia material. Quiero que sepa que comprendo el miedo que sientes, esa ansiedad que te aprieta el pecho cuando piensa en el futuro material, esa frustración por intentar manifestar prosperidad que uno logra sostener en tu vida. Lo entiendo porque estuve ahí, en esa misma oscuridad donde tu ahora te encuentras. Yo también creí que el universo era injusto, que otro tenían la lave de la abundancia y yo no, que atraer riqueza era algo reservado para uno poco elegido. Hasta que comprendí la verdad más dura, pero a la vez más liberadora que existe. Tu relación con la riqueza no está en mano del destino. Está en mano de ello que sostiene en tu mente y en tu corazón cada día. Por eso, si hoy estás escuchando esta palabra, si es conocimiento prohibido te ha encontrado, no él lo ignora, no él lo minimiza, no él lo relegue al olvido. Está aquí por algo. Está listo, on te tiemblan las manos, aunque no sepa cómo comenzar. Porque esta sabiduría te ha encontrado justo cuando más la necesita. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a enfrentarte a ti mismo para que tu relación con la riqueza comience finalmente a transformarse? Si es conocimiento te ha encontrado, es porque ya no hay más excusa. El momento la vida donde uno ya no busca, simplemente se rende. Y justo ahí, cuando baja los brazos, cuando te sientes vacío por dentro y exhausto por fuera, cuando nada tiene sentido y el mundo parece sordo a tu plegaria, algo aparece. A veces es una persona, otra vez es una frase que resuena profundamente. Y a veces un conocimiento antiguo que ha esperado milenios para ser revelado nuevamente. No él lo pediste, pero llegó. No él lo buscaste, pero te encontró. ¿Por qué? Porque ya no hay más tiempo. Porque ya no hay más excusa. Porque el vacío que siente en relación a la prosperidad no aguanta otro plazo. Y porque, aunque lo niegue con tu mente consciente, en el lo más profundo de tu ser sabe que está listo para transformar tu relación con la energía que llamamos dinero. Nadie accede a este conocimiento por accidente. Nadie tropieza con esta verdad sin que su alma esté preparada. Y si está aquí, si está escuchando esto, es porque tu esencia lleva tiempo susurrando que ya es suficiente, que te toca mirar hacia adentro y dejar de esconder de tu propio poder creador. Yo también lo viví. Estaba perdido, no de eso extravío romántico que parecen inspirador las películas. Perdido de verdad, con la mirada fragmentada y el espíritu vacío de esperanza.
Todo elo que tocaba parecía desvanecer son mi mano como arena entre los dedos. Y en ese ruido mental donde cada pensamiento era una sentencia contra mí mismo, comprendí algo fundamental. Mi relación con la prosperidad no se había formado por casualidad, sino por repetición, por pensamiento constante, por emoción sostenida, por creencia heredada que jamais cuestioné. Como decían los antiguos textos herméticos, tu vida no está ocurriendo, está respondiendo. Lo medité una y otra vez, y por primera vez no sentí que me hablaban de algo externo, lejano, místico. Sentí que alguien me revelaba la verdad que nadie se había atrevido a compartir conmigo. Tu creas tu relación actual con la abundancia. No como culpa, sino como poder. No como castigo, sino como responsabilidad. Pero, ¿cómo asumir esos sin quebrar? ¿Cómo aceptar que no eras víctima, sino el arquitecto inconscient de tu realidad económica? ¿Cómo mirar al espejo sin excusa, sin pretexto, sin la protección del yo no sabía? Ahí comenzó todo. Porque una cosa es saber intelectualmente que tu pensamiento crea tu relación con la riqueza. Y otra muy distinta es reconocer que los pensamientos que más alimentan son de miedo, carencia, juicio, insuficiencia. ¿Cómo no iba a vivir rodeado de escasez si era el único que ofrecía al campo universal de posibilidad? Es un momento donde ya no puedes seguir culpando al destino, ni a la economía, ni a tu padre, ni a tu educación. Por contient que mientras siga esperando que la transformación venga de afuera, vivirá y morirá en el mismo estado de conciencia. Esperando. La energía con la que vibra no miente. El universo no te entrega la riqueza que desea. Te entrega la riqueza que vibra. La que sostiene. La que cree merecer en el au profundo de tu ser, cuando nadie te observa. Y entonces sur la pregunta esencial. ¿Qué está sosteniendo tu ahora? ¿Qué frecuencia está emitiendo en relación al dinero? ¿Por qué sigue experimentando los mismos patrones una y otra vez? Porque, como lo dicen los textos ancestrales que han sido ocultados, el universo no juzga tu creación pasada, solo responde a la energía que elige emitir a partir de ahora. Eso significa que puede transformarlo todo si cambia lo que siente, si transforma lo que piensa. Pero no con afirmación vacía, no con frase bonita enmarcada en tu pared. Con conciencia, con coherencia energética, con decisión verdadera. Y que significa decidir en el plano de la conciencia, et morir a tu vieja identidad en relación al dinero, et declarar, ya no me sostengo más en esta versión limitada de mí, que sufre, que duda, que mendiga prosperidad, que se conforma con migaja de abundancia. Et elegir cada día pensar como quien a posé la riqueza interior, aunque el mundo exterior no lo refleje. Porque eso es fe verdadera. Porque eso es manifestar desde el profundo del ser. No es desear, es ser. Et actuar desde la convicción interna de que ya es digno, de que ya es suficiente, de que ya es capaz de sostener la prosperidad en toda su forma. Y ahora, buscador que haya sido llamado, está a punto de iniciar un viaje hacia el corazón mismo de la sabiduría prohibida sobre la verdadera naturaleza del dinero. Un conocimiento que transformará para siempre tu compréhension de lo que significa ser próspero. Lo que te será revelado a continuación ha sido protegido por los guardianes del conocimiento durante eón. Ha sido codificado en símbolo, ocultado en metáfora, disfrazado bajo apariencia mundana. Prepara tu espíritu. Abre tu mente. Disponible. El viaje está a punto de comenzar. Primer portal, los 7 velos de la ilusión monetaria. En los antiguos templos de los guardianes del conocimiento existía un ritual de iniciación que poco lograban completar. El neófito era vendado y conducido a través de cette puerta, cada una custodiada por un guardián que le exigía abandonar una ilusión antes de permitir el paso. Al cruzar la séptima puerta, cuando los 7 velos habían quedado, el iniciado se encontraba frente a un espejo que no reflejaba su forma física, sino la verdadera naturaleza de su ser interior. Este ritual no era simplemente simbólico, era la representación de un proceso alquímico que toda alma debe atravesar para acceder a la comprensión suprema de las leyes cósmicas de la abundancia. Hoy, buscador que haya sido llamado, comenzará tu propio ritual de iniciación. Te guiaré a través de los 7 velos de la ilusión que han nublado tu comprensión sobre la verdadera naturaleza del dinero. Y cuando el último velo caiga, te encontrarás frente al espejo de tu propia conciencia, preparado para ver lo que siempre ha estado ahí, oculto bajo capa de falsedad.
porque lo primero que debes comprender esto, el dinero, en su esencia más pura, no es materia. No es papel, no es metal, no es siquiera número o una pantalla. El dinero es energía. Energía cristalizada en forma. Energía que fluye según ley tan precisa como las que gobiernan el movimiento de los astros o el crecimiento de un árbol. El primer velo de la ilusión es creer que el dinero es algo externo a ti, algo que debes perseguir, cazar, atrapar. Esta es quizá la más poderosa de todas las falsedades que la humanidad ha aceptado como verdad. El dinero no es algo que está a la afuera. Es una explosión materializada de tu frecuencia vibratoria interior. Es la manifestación tangible de tu relación con la abundancia universal. Es el reflejo físico de tu creencia más profunda sobre lo que mereces recibir del cosmos. Los antiguos maestros herméticos lo sabían cuando proclamaron, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Este es el principio de correspondencia aplicado a la manifestación de la riqueza. Tu já experimentado alguna vez porque persona que pasan atrae dinero sin esfuerzo, mientras otra luchan toda su vida sin conseguir prosperidad? ¿Es suerte? ¿Es destino? ¿Es injusticia cósmica? No. Es ley. Es ciencia espiritual. Es la manifestación perfecta del principio de correspondencia. Aquello que atrae riqueza con facilidad no lo hacen porque son mejor o más merecedor. Lo hacen porque, consciente o inconscientemente, han armonizado su vibración interna con la frecuencia de la abundancia. Han atravesado, a veces sin saberlo, los 7 velos de la ilusión. El segundo velo de la ilusión es creer que la riqueza es limitada, que existe una cantidad fija de prosperidad en el universo, y que si alguien obtiene más, necesariamente otro debe tener menos. Esta creencia o la escasez como estado natural del universo es quizá la más destructiva de todas las falsedades, porque el cosmos, en su infinita sabiduría, opera desde la abundancia, no desde la carencia. Observa la naturaleza. Una sola semilla puede producir un árbol que dará más de semilla. Una estrella emite luz por millones de años sin agotarse. El universo mismo continúa expandiéndose, creando más espacio, más posibilidad, más explosión de existencia. ¿Dónde ves escasez en ese diseño? ¿Dónde encuentra limitación en ese plan? El tercer velo de la ilusión es creer que merece sufrimiento económico, que la virtud está en la carencia, que la espiritualidad y la riqueza material son camino opuesto. Esta falsa dicotomía ha mantenido a millones de almas nobles atrapadas en ciclo de escasez, creyendo que elegir la evolución espiritual significa renunciar a la abundancia material. Nada más lejos de la verdad original. Los antiguos iniciados comprendían que el espíritu y la materia no son opuestos, sino explosión diferente de la misma energía primordial. La materia es espíritu densificado. El espíritu es materia sublimada. Por eso, cuando te liberas de este velo, comprends que la riqueza material puede ser una explosión perfecta de tu evolución espiritual. Que la abundancia en todos los planos es tu derecho divino de nacimiento. Que no viniste a este plano de existencia a sufrir carencia, sino a experimentar la plenitud en toda su forma. El cuarto velo de la ilusión es creer que tus pensamientos sobre el dinero son privados y sin consecuencia. Cada pensamiento que sostiene sobre la riqueza es una orden directa al campo cuántico de posibilidad. Cada emoción que experimenta en relación al dinero es una instrucción vibratoria que el universo obedece con precisión matemática. No existe un pensamiento neutral sobre la prosperidad. Cada idea que alberga en tu mente está creando, sosteniendo o destruyendo tu capacidad de manifestar abundancia. Cuando te quejas de tu situación económica, está programando más escasez. Cuando envidia la riqueza ajena, está declarando tu propia incapacidad para crearla. Cuando temes perder lo que tienes, está vibrando en frecuencia de pérdida. Comprenda ahora por qué la alquimia de la transmutación de pensamiento en abundancia material no es metáfora, sino ciencia esotérica precisa. El quinto velo de la ilusión es creer que tus palabras sobre el dinero son mera explosión sin poder creador. La antigua tradición mística de toda la cultura comprendían el poder creador del verbo. En el principio era el verbo, dice un texto sagrado. Cuida tu palabra porque él se convertirá en tu acto, advierte otro. Cada palabra que pronuncias sobre tu relación con la riqueza es un decreto cósmico que está emitiendo. Cuando dices no puedo permitírmelo, el universo responde, así sí. Cuando afirma el dinero no crece en los árboles,
Las ley cósmica assurant que para ti effectivement no elo haga. La transmutation alquímica comienza cuando comprendre que tu langage es creador, no descriptivo. No está narrando una realidad objetiva cuando habla de tu situación financiera. La está creando en ese preciso instant. El sexto velo de la ilusión es creer que tu historia pasada con el dinero determina tu futuro financiero. Este velo es particularmente poderoso porque se entrelaza con la experiencia humana del tiempo lineal. Pero los antiguos maestros sabían que el tiempo tal como lo percibimos es otra ilusión del plano material. En la dimensión donde la manifestación ocurre, no existe pasado ni futuro. Solo existe el eterno ahora. Y en ese ahora eterno, tipo de creador es absoluto, independientemente de lo que haya ocurrido en tu línea temporal pasada. Cuando comprendes esto, te libera del peso kármico de tu experiencia provia con el dinero. Te das cuenta de que puedes decretar un nuevo patrón energético en este mismo instante, sin importar cuánto fracaso financiero crea haber acumulado. Tu poder de manifestación siempre reside en el ahora, y el ahora siempre está fresco, nuevo, lleno de potencial infinito. El séptimo y último velo de la ilusión, el más sutil de todo, es creer que tu estás separado de la fuente misma de toda abundancia. Este es el velo supremo, la ilusión final, el espejismo que una vez disipado revela la verdad última sobre la naturaleza del dinero y tu relación con él. No existe separación entre tú y la fuente universal de toda riqueza. No hay distancia que recorrer, no hay puente que cruzar, no hay permiso que obtener. Tu eres, en tu esencia más profunda, uno con la fuente infinita de toda abundancia. La prosperidad no es algo que deba atraer desde afuera. Es algo que permite exposarse desde dentro. Cuando este séptimo velo sea comprendre que no se trata de manifestar riqueza. Se trata de permitir que la riqueza que ya existe en ti en forma potencial se manifieste en tu experiencia física. Ese es el legado al segundo portal de este viaje iniciático. Si ese es comprendido verdaderamente la enseñanza del primer capítulo, ya no ves el dinero como él lo veía antes. Ese es comenzado a percibir su naturaleza etérea, su esencia como energía pura que responde a las leyes cósmicas más sutil. Ahora preparado está para enfrentar una de las paradojas más profundas y desconcertantes de la sabiduría ancestral sobre la manifestación, la ley del vacío creador. Esta verdad, guardada celosamente por los antiguos iniciados, contradice todo lo que el mundo materialista te ha enseñado. Te han dicho, acumula, retén, asegura, agarra. Pero la ley universal dicta, vaciad, suelta, libera, permite. Porque los maestros espirituales de todas las tradiciones han insistido en el vacío como precursor de la plenitud, porque las enseñanzas herméticas declaran, el vacío es la matriz de toda creación. Porque en el reino de la energía sutil, no puede recibir aquello de elo que ya está lleno. Imagina un vaso rebosante de agua estancada. ¿Cómo podría verter en el agua fresca? Primero debes vaciarlo. Esta es la esencia de la ley del vacío creador aplicada a la abundancia material. Pero no te confunda. No hablo de vaciar tu posesión material o de depender de elo que tienes. Hablo de un vaciamiento interno, mucho más profundo y poderoso. El vaciamiento de las emociones y creencias de carencia que ocupan el espacio energético donde la verdadera abundancia debería fluir. Cuando tu sistema energético está saturado de miedo al futuro, de ansiedad por la escasez, de resentimiento hacia aquello que prospera, de desesperación por conseguir lo que cree que te falta, ¿qué espacio queda para que entre la energía pura de la abundancia? ¿Y cómo intentar sintonizar una frecuencia radiofónica mientras produce interferencia estática con tu propia mano? La señal está ahí, clara y potente, pero tu sistema no puede captarla porque está demasiado ocupado generando ruido. La naturaleza vibratoria de los pensamientos sobre el dinero es un secreto que los antiguos maestros comprendieron milenios antes de que la ciencia moderna comenzara a hablar de campos cuánticos y ondas de probabilidad. Cada pensamiento emite una frecuencia. Cada emoción será un patrón vibratorio. Cuando piensa en el dinero desde el miedo, crea una vibración de miedo. Cuando contempla tu futuro financiero desde la ansiedad, emite una frecuencia de ansiedad. Y aquello que vibra a una determinada frecuencia, solo puede atraer experiencias que resuenan con esa misma vibración. Por eso, aquello que más desesperadamente buscan dinero suelen ser quien más lo repelan.
Su campo vibratorio estat en contaminado de urgencia, miedo y sensación de carencia que literalmente empujan la energía de la abundancia le jeu de elo. HAS notado como las personas que parecen más preocupadas por el dinero son frecuentemente quien más problemas financieros experimentan. No es coincidencia. Es ley científica espiritual en acción. El ciclo de la escasez es vicioso precisamente porque se autoalimenta. La carencia genera miedo. El miedo crea más sensación de carencia. La mayor sensación de carencia intensifica el miedo. Y así, en una espiral descendante, la conciencia se programa a sí misma para experimentar exactamente aquello que más teme. ¿Cómo romper este ciclo? Aquí es donde la sabiduría antigua y la moderna ciencia de la conciencia convergen, deben vaciar de las emociones que están creando la experiencia que desea superar. Este vaciamiento no es negación. No es pretender que el miedo no existe, que la preocupación no está ahí. Eso sería autoengano. Y el autoengano nunca ha transformado ninguna realidad. El verdadero vaciamiento es reconocimiento y liberación. Reconoce la emoción de carencia, la observa sin juzgarla, la sent plenamente sin resistencia. Y luego, conscientemente, la deja hier. La entrega al vacío. La ofrece a la transformación. Este acto de liberación consciente es lo que los antiguos textos llamaban la transmutación emocional. No es eliminar la emoción, sino transformar su energía en un estado superior de conciencia. Cuando libera el miedo a la carencia, no queda un vacío inerte. Queda un espacio receptivo, una apertura vibrante, un campo potencial donde la abundancia puede por fin manifestar sin obstáculo. La naturaleza, en su infinita sabiduría, nos muestra constantemente esta verdad. Observa cómo el árbol debe soltar su hoja para que no va pueda brotar. Cómo la semilla debe romperse y vaciarse para que la vida pueda emerger. Cómo la serpiente debe desprenderse de su vieja piel para continuar creciendo. En cada ciclo natural vemos la misma ley operando. El vaciamiento precede al lenado. La entrega precede a la recepción. La liberación precede al crecimiento. Porque habría de ser diferente con la energía del dinero. Porque las leyes que gobiernan la manifestación material serían distintas a las que gobiernan todo el demás en el cosmos. Bienvenido nuevamente, buscador que haya sido llamado. Si haya practicado sinceramente las enseñanzas del capítulo anterior, ya haya comenzado a crear espacio en tu campo energético, liberando de emoción y creencia que bloqueaban tu receptividad a la abundancia. Ese vaciamiento consciente era solo el primer paso. Ahora debes aprender a llenar ese espacio con una nueva frecuencia vibratoria, una que esté en perfecta resonancia con la energía de la prosperidad universal. Lo que está a punto de recibir el conocimiento práctico sobre cómo elevar y sostener tu patrón vibratorio personal hasta que se sincronice naturalmente con la frecuencia de la abundancia. Esta no es una técnica superficial de pensamiento positivo. Es ciencia espiritual precisa sobre cómo los patrones vibratorios de tu campo energético determinan lo que puede manifestar en tu experiencia material. Primero, debes comprender una verdad fundamental que ha sido distorsionada en mucha enseñanza moderna sobre la ley de atracción. El universo no responde a tu deseo o a tu palabra. Responde a tu frecuencia vibratoria sostenida. Puedes declarar 1000 veces soy próspero. Pero si tu sistema energético vibra en frecuencia de carencia, tus declaraciones serán como semillas arrojadas sobre roca estéril. No echarán res. No darán fruto. La manifestación no ocurre en el nivel de las palabras, ni siquiera en el nivel de los pensamientos conscientes. Ocurre en el nivel de la resonancia energética que emite constantemente a través de todo tu ser. Esta resonancia no es algo que pueda fingir o fabricar artificialmente. Emerge de la totalidad de tu estado anterior, tus pensamientos habituales, tu emoción sostenida, tu creencia profunda, tus patrones energéticos subconscientes. Los antiguos maestros comprendían esta verdad cuando hablaban de los 7 centros energéticos del cuerpo humano, es lo que alguna tradición llaman chakra. Cada uno de estos centros opera a una frecuencia particular y juega un rol específico en tu capacidad para manifestar abundancia material. Fue el primer centro, base de la columna, se relaciona con tu sentido de seguridad y supervivencia básica. Un bloqueo aquí genera miedo constante por el sustento. Fue el segundo centro, región pélvica, gobierna tu capacidad para disfrutar los placeres materiales sin culpa. Un desequilibrio aquí se a conflicto sobre merece abundancia. Fue el tercer centro,
Plexo solar è l'asiento de tu poder personal. Quando está debilitado, te cuesta declarar tu valor y pedir lo que mereces. Fue el quarto centro corazón el punto de equilibrio entre dar y recibir. Si está cerrado, puede dar demasiado sin recibir o acumular sin compartir. Fue el quinto centro garganta gobierna tu capacidad para expresar tu visión creativa. Si está bloqueado, tu ideas para generar abundancia quedan atrapadas. Fue el sexto centro, entre ces jours, se relaciona con tu percepción y visión interior. Si está nublado, puede fallar en reconocer oportunidad de prosperidad. Ahora el séptimo centro, corona, te conecta con la sabiduría universal. Si está cerrado, te sientes desconectado de la fuente infinita de abundancia. Cualquier bloqueo de equilibrio en este centro energético creará distorsión en tu frecuencia vibratoria total, interfiriendo con tu capacidad para sintonizar con la energía de la abundancia universal. Por eso, las técnicas superficiales que solo abordan tu pensamiento consciente o tu declaración verbal, sin atender al estado de todo tu sistema energético, suelen producir resultado limitado o temporal. La verdadera transformación vibracional requiere un enfoque integral que armonice todo tu centro energético y alinee la totalidad de tu ser con la frecuencia de la prosperidad. Cuando observa la naturaleza, puede ver esta armonía en acción. Un árbol no intenta atraer los nutrientes que necesita. Simplemente se alinea perfectamente con los ciclos naturales. Sus raíces se extienden hacia donde está el agua. Sus hojas se giran hacia el sol. Su estructura completa está diseñada para recibir exactamente lo que necesita, sin esfuerzo, sin ansiedad, sin resistencia. Los seres humanos son los únicos que han creado resistencia artificial a su prosperidad natural. A través de creencias limitantes, condicionamiento cultural y herida emocional, hemos distorsionado nuestra frecuencia vibratoria original, aquella con la que nacimos, que estaba naturalmente alineada con la abundancia del cosmos. Tu trabajo ahora es recordar esa frecuencia original. Recalibrar tu sistema para que vuelva a su estado natural de alineación perfecta con el flujo universal de prosperidad. No es aprender algo nuevo, es recordar algo olvidado. En las antiguas escuelas de misterio existía un conocimiento reservado solo para aquellos que habían demostrado su preparación, el arte sagrado de la alquimia mental. Mientras el vulgo creía que los alquimistas buscaban transformar plomo en oro físico, los verdaderos iniciados sabían que el metal a transmutar eran los propios pensamientos. Tu mente es el laboratorio alquímico más poderoso del universo. Cada pensamiento que sostiene una sustancia energética que, sometida a los procesos correctos, puede transformarse en manifestación material tangible. Esta no es una metáfora poética, es ciencia espiritual exacta. Los tres fuegos alquímicos que los antiguos maestros utilizaban para esta transmutación son igualmente aplicables a tu patrón de pensamiento sobre la riqueza. 1. El fuego negro de la purificación. Identificar y disolver conscientemente los pensamientos tóxicos sobre el dinero. El dinero es difícil de obtener. La riqueza corrompe, no sea bueno con las finanzas. Esta creencia debe ser sometida al fuego purificador de la conciencia plena, donde se revelan como las ilusiones que realmente son. 2. El fuego blanco de la sublimación. Elevar la energía liberada de los viejos patrones a una frecuencia superior. No basta con eliminar lo negativo. Debe conscientemente elevar la vibración del pensamiento a un nivel donde pueda resonar con la energía de la abundancia universal. 3. El fuego rojo de la cristalización. Estabilizar y fijar los nuevos patrones de pensamiento elevado en tu campo energético. Ya no son mero concepto intelectual, sino verdad viviente que opera automáticamente como tu nueva realidad. La palabra, en su tres formas pensada, hablada y sentida, es la herramienta principal de este trabajo alquímico. Cada palabra que piensas sobre el dinero es una fórmula alquímica que está aplicando en el laboratorio de tu conciencia. Cada palabra que pronuncia es un decreto vibratorio que resuena en el campo universal. Cada palabra que sientes emocionalmente es una instrucción directa a tu sistema nervioso y a tu campo energético. Para ilustrar este proceso, recuerda la parábola del alquimista Aurelio, que buscaba afuera la piedra filosofal hasta que comprendió en su heno. Busca afuera lo que solo puede encontrar dentro. Los tres crisoles que necesita no son de metal, sino de conciencia. Creó entonces tres crisoles conceptual, el de la disolución, para identificar y librar creencias limitantes, el de la transformación,
Para elevar la esencia de eso pensamiento y el de la manifestación. Para cristalizar nuevo patrón en declaración de verdad absoluta. Diariamente sometia su pensamiento a este proceso. No merezco abundancia se transformaba, a través del fuego alquímico de su conciencia, en soi uno con la fuente infinita de toda riqueza. El dinero escaso se transmutaba en la prosperidad flui naturalmente hacia mí por múltiples canals. Gradualmente, no solo su conciencia, sino su realidad material comenzó a transformarse. Sin buscar activamente riqueza, empezó a recibir oferta, consejo recompensado generosamente y regalo de gratitud. Cuando su colgado progretaron se había encontrado la fórmula para crear oro, sonrió y dijo, sí, pero no en los metal. Descubrí que los pensamientos purificados, elevados y cristalizados en la conciencia son la verdadera piedra filosofal. Buscador, esta parábola encierra el secreto de la alquimia interior que transforma la escasez en abundancia. Al igual que Aurelio, debes someter tu pensamiento sobre el dinero a los tres procesos alquímicos. En el crisol de la disolución, observa cada pensamiento limitante. No él lo juge ni él lo resista. Simplemente reconócelo. Ah, ahí está esa vieja creencia de nuevo. Al exponerlo a la luz de tu conciencia, comienza a disolverse. En el crisol de la transformación, eleva la energía liberada hacia una nueva comprensión. Progetat. ¿Cuál es la verdad superior que reemplaza esta limitación? Permite que surja no como una afirmación artificial, sino como una revelación genuina. En el crisol de la manifestación, cristaliza esta nueva verdad a través de la declaración consciente. Pronunciala en voz alta. Siéntela en cada célula. Aceptala como tu nueva realidad operativa. Este proceso, practicado con consistencia y autenticidad, transmutará inevitablemente tu manifestación material. Recuerda, los pensamientos que sostienen habitualmente sobre el dinero son decretos energéticos que el universo obedece con precisión matemática. No son simples ideas pasajeras. Son instrucción directa al campo cuántico de posibilidad. Toda manifestación externa comienza como arquitectura interior. Lo que experimenta en el mundo material es simplemente el reflejo de los espacios que hayas construido dentro de tu conciencia. Los antiguos constructores de templos comprendían que, antes de colocar una sola piedra física, debían primero edificar el templo en el plano sutil de la conciencia. De la misma manera, antes de manifestar prosperidad en tu realidad externa, debes construir conscientemente el templo interior donde la abundancia pueda residir. Este santuario interior de tu riqueza se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales. 1. El pilar de la visión clara, donde mantiene la imagen nítida de tu relación ideal con la prosperidad, no como un deseo futuro, sino como una realidad presente en el plano de la potencialidad. 2. El pilar de la autoridad incuestionable, donde reconoce tu derecho divino a experimentar abundancia, no como algo que debes mendigar o justificar, sino como exposición natural de tu esencia. 3. El pilar del valor inherente, donde habita la certeza de que tu valor no está determinado por tu cuenta bancaria, sino por tu naturaleza como ser consciente. Y desde esa certeza, permite que tu riqueza externa refleje tu riqueza interna. 4. El pilar de la gratitud anticipada, donde cultiva el sentimiento genuino de aprecio por la abundancia que ya existe en forma potencial antes de que se materialice en tu experiencia física. Cada día, dedica tiempo a visitar y fortalecer este templo interior. Visualízalo con claridad. Siente su presencia. Interactúa con él como si fuera tan real como cualquier edificio físico. Porque en el plano energético donde la manifestación comienza, es absolutamente real. Purifica regularmente este espacio sagrado de pensamiento tóxico, igual que mantendría limpio un santuario físico. No permita que entrons en él vibración de miedo, duda o carencia. Establece guardián en tu umbral mental para proteger la integridad vibratoria de este templo. Recuerda, el lo que construit mantiene en tu conciencia determina inevitablemente el lo que experimentará en tu realidad externa. El templo interior de tu prosperidad est la matriz énergética desde la cual se manifestará tu abundancia material. La más fundamental de todas las leyes que gobiernan la manifestación de la riqueza es la ley de la circulación. El dinero, en su esencia más pura, es energía que debe fluir para mantener su poder vital. Cuando observa la naturaleza, ves esta ley operando en cada nivel. El agua que se estanca se vuelve tóxica.
La sang que nos circula causa enfermedad. El air que nos renuva se viel viciado. Todo en el universo está diseñado para circular, fluir, moverse en ciclo eterno de dar y recibir. La energía del dinero obedece a esta misma ley. Cuando bloquea su circulación natural, ya sea por acaparamiento excesivo basado en el miedo o por despilfarro inconsciente basado en la desvalorización, crea resistencia en el flujo cósmico de la prosperidad. Los antiguos sabios naban que existencia puerta por donde fluye la energía del dinero en tu campo energético, cada una correspondiendo a un tipo específico de intercambio, dar por inspiración, recibir con gratitud, invertir con sabiduría, ahorrar con propósito, gastar con conciencia, multiplicar con creatividad y contribuir con generosidad. Cuando toda esta puerta está abierta y equilibrada, la energía de la abundancia fluye libremente a través de tu vida. Cuando alguna está bloqueada por miedo, creencia limitante o patrón kármico, experimenta estancamiento en esa área específica de tu relación con la riqueza. Para ilustrar esta ley, recuerda la parábola del río de la abundancia dorada. Un val próspero era regado por un río de aguas dorada con propiedad milagrosa, que fluía libremente y llegaba a todo. Un rey codicioso invadió el val y represó el agua para concentrar su poder en su palacio. Al principio, disfrutó de cascada dorada, pero pronto el agua estancada perdió su brillo, se solidificó y se volvió piedra sin valor. Las cosechas del val fallaron. Un anciano sabio lo explicó. El oro del río no era un metal, sino energía viviente que debe fluir para mantener su naturaleza. L'eau que fluye será vida y prosperidad. L'eau que se estanca se solidifica y mure. Al destruir las represas y restaurar el flujo, la prosperidad regresó al val. Buscador, esta parábola revela la verdad fundamental sobre la naturaleza energética del dinero. Como el agua dorada del río, la energía de la prosperidad debe circular para mantener su poder vital. Cuando intenta acapararla por miedo a la escasez, paradójicamente crea la escasez que teme. Examina tu relación actual con el flujo del dinero. ¿Está reteniendo excesivamente por miedo? ¿Está gastando impulsivamente por desvalorización? ¿Está obstruyendo alguna de las 7 puertas? Recuerda, dar y recibir no son acto opuesto, sino par complementaria del mismo ciclo sagrado. Dar con conciencia expande tu capacidad de recibir. Recibir con gratitud honra al dador y completa el ciclo divino del intercambio. Permítete un canal abierto para la energía de la abundancia, manteniendo equilibrio entre todas las formas de intercambio. Al alinear con la ley cósmica de la circulación, experimentará cómo la prosperidad fluye hacia ti, a través de ti y de ti, en un ciclo infinito de creación y expresión. Las antiguas tradiciones esotéricas de todas las culturas reconocían una verdad que la mentalidad moderna ha olvidado. El universo no es un mecanismo inerte, sino un organismo vivo, consciente e inteligente. Y dentro de este organismo universal existe una inteligencia específica que gobiernan diferentes aspectos de la manifestación material. Los antiguos egipcios las llamaban Eteru. Los griegos las conocían como demon. Las tradiciones hindúes las denominaban Deva. Más allá de los nombres, toda esta tradición reconocía que esta inteligencia administra las leyes y fuerza que gobiernan diferentes aspectos de la realidad, incluyendo el flujo de la abundancia material. Establecer conscientemente un pacto o alianza con esta inteligencia universal que gobierna la prosperidad no es superstición primitiva. Es reconocer y trabajar en armonía con las leyes energéticas que rigen la manifestación. Es pasar de luchar contra las corrientes cósmicas a fluir en colaboración con ellas. Para ilustrar esta relación, recuerda la parábola del mercader y el oráculo del viento. Karim, un mercader arruinado, encontró en el desierto una cueva con inscripción sagrada. En su heno, un gardien etéreo le reveló que esos símbolos eran là para establecer un pacto con las inteligencias que gobiernan la prosperidad material. Durant 7 lunas, Karim aprendió a escuchar las corrientes invisibles de oportunidad, a ver con percepción interior y a ofrecer su compromiso de ser un canal consciente para el flujo de la abundancia. Seló su pacto no con riqueza, sino con la promesa de que la prosperidad que recibirá fluiría también a través de él hacia otro. Al regresar al mundo, practicó diariamente esta alineación. Sincronicidad significativa comenzaron a guiarlo, oportunidades invisibles para otros se lo hicieron evidente, y en menos de 1 año reconstruyó su fortuna. Pero esta era diferente. Ya no veía la riqueza como algo que poseía,
sino como una fuerza viviente con la que había establecido una alianza consciente. E aprendido a dejar de remar contra la corriente, de si a quien le prometaba su secreto, y hecho un pacto con el río. Buscador, esta parábola ilustra el profundo cambio de paradigma necesario. No se trata de técnica manipulativa para forzar la manifestación, sino de alineación consciente con las inteligencias que gobiernan naturalmente el flujo de la abundancia. Al igual que Karim, tu puedes establecer un pacto sagrado con esta fuerza, no a través de rituales externos, sino mediante una relación genuina basada en comprensión, respeto y colaboración consciente. Comienza por reconocer que no estás solo en tu proceso de manifestación. Existe inteligencia en el vasto organismo universal que administra específicamente el flujo de la prosperidad. Establece comunicación con ellos a través de la meditación, la contemplación y el diálogo interior. Ofrece algo significativo como parte de este pacto. No necesariamente posesión material, sino compromiso energético. ¿Cómo servirá como canal para que la abundancia que reciba beneficie también a otro? ¿Qué hará con la prosperidad que se te confie? ¿Cómo honrará el flujo sagrado de la energía que la llamamos dinero? Finalmente, practica la rendición del ego como el acto supremo de atracción. Paradójicamente, cuando abandona la necesidad de controlar cada aspecto del cómo se manifestará tu prosperidad y en lugar de eso confiar la inteligencia infinitamente superior del universo para determinar el camino óptimo, abre el canal para que milagro de sincronicidad y abundancia fluyan hacia ti sin esfuerzo. El verdadero poder no reside en objeto externo, técnica o fórmula. Réside en tu conciencia alineada y en la relación viviente que cultiva con las fuerzas universales de la prosperidad. Buscador que haya sido llamado, haya es llegado al umbral de la transformación definitiva. Los portales anteriores te han preparado para este momento crucial, la gran iniciación. Lo que experimentará ahora no es meramente un cambio de pensamiento o práctica. Es una auténtica muerte y renacimiento de tu identidad en relación con la abundancia universal. En las antiguas escuelas de misterio, los iniciados comprendían que no se puede simplemente adicionar conocimiento a una identidad limitada y esperar verdadera transformación. La verdadera alquimia requiere la disolución completa de la antigua identidad para que una nueva pueda emerger de su ceniza, como el mítico fénix del fuego purificador. Esta es la esencia de toda verdadera iniciación. Morir a lo que haya sido, para renacer en lo que está destinado a ser. No es un proceso conceptual. Es una transmutación energética que ocurre en las profundidades de tu ser, alterando fundamentalmente tu relación con la realidad material. Los tres umbrales que está a punto de cruzar representan las tres muertes simbólicas que todo buscador debe experimentar para acceder a la conciencia plena de abundancia. No son teóricos, son experienciales. Y después de atravesarlo, tu relación con la energía que llamamos dinero nunca volverá a ser la misma. La muerte de las creencias limitantes. Aquí debes permitir que muera no solo una o dos creencias restrictivas, sino todo el sistema de pensamiento que haya es construido alrededor de la escasez. No es negociar con tu limitación. Es inmolarla completamente en el fuego de la verdad superior. Este umbral es doloroso porque esta creencia se ha introducido con tu sentido del yo. Amenazarla se siente como amenazar tu existencia misma. Pero es la primera liberación necesaria. 2. La muerte del ego controlador. Aquí debes permitir que muera la ilusión de que puedes y debes controlar cada aspecto del proceso de manifestación. Es la muerte de la falsa autonomía que cree que la abundancia debe ser perseguida, capturada y asegurada. Este umbral requiere la rendición suprema, activa y consciente, de quien reconoce una inteligencia mayor operando a través del cosmos. Et entregar tu necesidad de saber exactamente cómo, cuándo y a través de qué canal llegará la abundancia. Paradójicamente, el verdadero control viene a través de la rendición. 3. La muerte del miedo primordial. Este es el más profundo y transformador. Aquí enfrenta y disuelve el miedo existencial que subyace a toda tu relación con la materialidad, el miedo a no sobrevivir, a no ser suficiente, a estar separado y abandonado por el universo. Este miedo es una impronta energética ancestral. En este umbral, permite que este error emerja completamente a la conciencia, no para analizarlo, sino para sentirlo plenamente y permitir que se disuelva en el fuego de la verdad absoluta, nunca haya ese estado separado de la fuente. La separación misma es la ilusión primaria que genera todo miedo.
En el instant de máxima tensión entre el miedo y la fe, ocurre la verdadera iniciación. La antigua identidad basada en la escasez se disuelve completamente. Y el espacio queda libre para que emerja una nueva identidad fundamentada en la abundancia como estado natural. Desde ese espacio de vacuidad luminosa, experimentará una verdad indecible. La abundancia no es algo a conseguir, sino el estado natural del ser. No es una meta, sino un punto de partida. No es algo a manifestar en el futuro, sino la realidad fundamental siempre presente, solo oscurecida temporalmente por la niebla del miedo. Este renacimiento no es el final, sino el comienzo de una nueva forma de existencia. Vivirá desde esta nueva identidad no como un esfuerzo constante, sino como una explosión natural. No intentando ser algo que no es, sino permitiendo expresarse a lo que siempre haya sido. Y gradualmente, tu realidad exterior comenzará a reflejar esta transformación interior. No porque haya manifestado algo nuevo, sino porque hayas removido los obstáculos que impedían que tu abundancia natural se expresara plenamente. La sincronicidad aumentará. Las oportunidades aparecerán aparentemente de la nada. Los recursos se presentarán en el momento exacto. No porque esté manipulando la realidad, sino por tu campo energético, libre de distorsión, está ahora en perfecta alineación con el flujo natural de la prosperidad universal. Este es el significado verdadero de la iniciación a la conciencia de abundancia. No es adquirir algo que no tenía, sino recordar lo que siempre haya sido. Hemos llegado al final de este viaje, aunque en realidad, lo que termina aquí es apenas el principio de tu verdadera transformación. Ahora conoce el secreto que los maestros de la prosperidad han guardado durante milenios, que la riqueza no se persigue, se atrae, que no se acumula por fortuna o privilegio, sino que fluye como consecuencia natural de tu vibración energética, de la claridad de tu pensamiento y de la firme convicción de tu deseo. Hayas aprendido a identificar los bloqueos que te mantenían en patrón de escasez. Hayas reconocido las cadenas invisibles de creencia impuesta. Y es lo más importante, hayas comenzado a reprogramar tu conciencia, alineándola con la frecuencia exacta que magnetiza la prosperidad hacia todas las dimensiones de tu vida. Pero este conocimiento conlleva una responsabilidad sagrada. La antorcha que ahora sostiene en tu mano no fue encendida para iluminar solamente tu camino. Cada uno de nosotros que despierta a esta conciencia superior se convierte inevitablemente en guardián y transmisor de esta sabiduría. Es ahora un portador de la llama. Cuando comienza a experimentar los resultados tangibles de esta transformación, cuando el flujo del dinero se vuelva natural, cuando las oportunidades aparezcan sin esfuerzo, es entonces cuando tu verdadera misión comienza. Porque el universo opera bajo el principio del flujo continuo. Es lo que retiene, es lo pierde, es lo que compara, se multiplica. Tu prosperidad individual es inseparable de la prosperidad colectiva. La forma más poderosa de transmitir esta llama es viviéndola. Con tu ejemplo silencioso pero inquebrantable. Con tu decisión financiera consciente. Con la manera en que eliges crear y compartir valor con el mundo. Cuando tu prosperas desde esta nueva conciencia, te convierte en evidencia, viviendo que existe otro camino, una alternativa al paradigma de escasez y competencia. Tu vida se transforma en una invitación para que otro despierten. Este camino no estará exento de desafío. Habrá momento en que las viejas creencias intentarán resurgir. Día en que la duda intentará apagar la llama que ahora arde en tu interior. En ese momento, recuerda, la transformación de la conciencia no es un evento, es un proceso que requiere práctica constante, compromiso inquebrantable y compasión hacia ti mismo. Las técnicas y principios que hayas adquirido no son herramientas ocasionales. Son prácticas diarias que, como el afilar de una espada, mantienen aguda tu capacidad para manifestar. Es un mundo entero esperando ser transformado por esta conciencia. Millones de almas atrapadas aún en el paradigma de la escasez, sufriendo innecesariamente bajo la ilusión de que la abundancia es limitada. Tu conoces ahora una verdad diferente. Y esa verdad no te fue revelada para que la gardes en secreto, sino para que la irradies cada célula de tu ser. Así que sal ahora al mundo, portador de la llama. Manifiesta la abundancia que merece por derecho divino. Sea riqueza desde la conciencia y no desde el miedo. Compare prosperidad desde la plenitud y no desde la carencia. Enseña con tu ejemplo que el dinero, cuando fluye a través de mano despierta,
puis el convertirse en la fuerza más transformadora para elevar la conciencia humana. La verdadera riqueza nunca ha sido el dinero en sí mismo, sino la libertad que es proporciona cuando sabemos recibirlo, multiplicarlo y compartirlo en alineación con nuestro propósito superior. Y tu propósito, aunque único en su expresión individual, está entretido con el gran despertar colectivo hacia la abundancia como estado natural del ser. Este conocimiento ha llegado a ti porque estaba listo para recibirlo. Ahora te toca vivirlo, encarnarlo y transmitirlo. La llama que hayas encendido hoy iluminará no solo tu camino, sino el sendero de todo aquello que, inspirado por tu transformación, se atreverán a cuestionar su propia limitación y a reclamar su derecho innato a la prosperidad sin límite. El círculo se completa. El buscador se convierte en maestro. Y la llama que una vez recibiste, ahora te corresponde pasarla a otro. ¿Está listo para aceptar esta sagrada misión? La abundancia del universo espera tu respuesta.